Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en la unidad número 4, el respeto a los derechos humanos. Estamos buscando fomentar el respeto a los derechos humanos y la prevención de su violación. Y en esta ocasión quisiera presentar el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es este documento que puede ser considerado como un hito en la historia, puede ser considerado como un documento fundante de la historia moderna respecto a la cuestión de los derechos humanos. De hecho, su razón de ser viene en el post-Segunda Guerra Mundial, después de todos los de las atrocidades y las violaciones que se dieron respecto a los derechos humanos. Muy bien, veamos algunas generalidades de la declaración. En primer lugar, veamos la historia y la razón de ser de este documento. El documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la ONU, el 10 de diciembre de 1948 en su Asamblea General en París, Francia. Es un documento declarativo que recoge los derechos humanos que en ese momento histórico, ojo con eso, en ese momento histórico, se consideraban básicos luego del enorme sufrimiento humano que causó la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un hito histórico, ya que por primera vez en la historia se establecieron una serie de derechos fundamentales que todo ser humano, solo por el hecho de serlo, puede y debe aspirar a conseguir. Es un ideal, por tanto, común para todos los pueblos y las naciones. Entonces, aquí ya tenemos un dato interesante. Todas las personas, por el hecho de ser personas, deben ser reconocidas con estos derechos. Hay que decir que antes de este documento, antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consideraban un asunto nacional, es decir, el respeto de los mismos quedaba supeditado a manos de cada país. En cambio, ya con la declaración inicia una etapa que podemos llamar de internacionalización de los derechos humanos, en los cuales los estados ceden parte de su soberanía y se comprometen a respetar estos derechos que desde entonces forman parte de del derecho internacional público, el derecho que rige las relaciones entre los estados, o eso que también se conoce como derecho internacional. Y el principio fundamental del derecho internacional sostiene que pacta sunt servanda, es decir, los pactos deben ser observados, deben ser cumplidos. Ya lo veremos a continuación. De hecho, cuando nos preguntamos si la declaración es vinculante, el documento de la declaración en cuanto tal no es un documento obligatorio o vinculante para los estados. Sin embargo, a raíz de este documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgieron dos convenios internacionales de la ONU que sí son vinculantes, es decir, son obligatorios para aquellos países que son miembros de la ONU. Estos dos documentos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos pactos fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 del 16 de diciembre de 1966 y siguen siendo fundamento para la defensa de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Y nuestro país, que está obligado al cumplimiento de estos pactos. Recuerden, estos pactos derivan del espíritu propio de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces nos preguntamos, ¿y estos pactos son vinculantes para nuestro país? Pues fíjense que el artículo 144 de nuestra Constitución establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, en este caso estamos hablando de la ONU, que es un organismo internacional, dice el artículo: esos tratados constituyen leyes de la República al entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. Ahora bien, El Salvador es parte de la comunidad de Naciones Unidas, es parte de esta comunidad internacional y por tanto el conocimiento y respeto de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una obligación internacional. El Salvador está obligado a observar, a tutelar y garantizar los contenidos respecto al tema de derechos humanos que está presente en la declaración. Como veremos a continuación, ese contenido, la estructura y su contenido. Veamos entonces.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una estructura y contenidos, digamos, bastante básica. Ciertamente responden a un momento histórico, de la humanidad. En ese momento, los derechos que veremos son los que fueron considerados fundamentales. Hoy, como ya lo hemos visto en otra sesión, se habla incluso de derechos de cuarta generación, que en ese momento, en el momento de que se firmó la declaración, ciertamente esos derechos no estaban concebidos. Sin embargo, ahora sí. Veamos entonces cuál es la estructura y el contenido de esta declaración. La declaración consta de dos grandes partes. Primero tenemos un preámbulo y luego tenemos 30 artículos. Y en cada uno de estos artículos podríamos decir que hay básicamente un derecho establecido. Vamos a ver así a grandes rasgos esta estructura de preámbulo y artículos. ¿Qué hay en el preámbulo? Bueno, en el preámbulo, que es la parte expositiva que antecede todos los documentos legales, es la exposición de los motivos o lo que también se conoce como los considerandos, o sea, aquellas consideraciones que se deben tener en cuenta para poder ser aplicados. En otras palabras, en el preámbulo está el espíritu de la ley, el espíritu de la norma, el espíritu de este documento. Obviamente, el preámbulo no es parte de la norma ni es obligatoria, pero es un elemento fundamental para comprender e interpretar las intenciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el primer considerando, en el preámbulo, indica que la fuente, las raíces del derecho son la libertad, la justicia y la paz, que se basan, ojo con esto, en la dignidad intrínseca de todos los seres humanos. O sea que esto es parte de su esencia. No es una cuestión de que si queremos o no queremos reconocer el tema de derechos. No, es que es parte inherente, esa palabra es clave, es parte intrínseca, inherente a la dignidad de la persona humana, pertenecen a su esencia. ¿Cuáles son entonces los derechos que reconoce? Lo voy a comentar muy rápidamente en bloques temáticos. Veamos cuáles son estos contenidos temáticos. Primero tenemos los derechos y libertades sin distinción o discriminación. Ese era el artículo 1 y 2, en el que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El 2 dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política. Después viene el segundo eje temático, que son los derechos de carácter personal, del 3 al 11. Y aquí tenemos el tercero, por ejemplo, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Se prohíbe la esclavitud, nadie se estará sometido a la esclavitud. Se prohíben las torturas, todo ser humano además tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, tiene que ser protegido por la ley, tiene además el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, es decir, a un debido proceso. Además, establece el derecho de que nadie puede ser detenido arbitrariamente, ni ser llevado preso, ni desterrado de modo arbitrario. Toda persona además tiene derecho a un juicio justo, a defenderse de toda acusación, y también si una persona es acusada de delito, se le reconoce el derecho de la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Es el artículo 11, la presunción de inocencia. Ese es el segundo bloque temático. El tercer bloque temático podríamos ver los derechos del individuo con relación a la comunidad, va del 2 y el 17. Y aquí habla ciertamente de que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su propia vida, en la vida privada, en su domicilio o en su correspondencia, la inviolabilidad de la correspondencia, igual la reputación, la honra, no puede ser atacada a la persona. También establece la libre circulación, el derecho a libre circulación, a elegir la residencia, el territorio, el estado, etc. También establece el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.
También toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Y el 16 habla del derecho a la familia. Dice que toda persona tiene derecho a casarse. Hombres y mujeres tienen derecho a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio. Y establece, de hecho, en el artículo 16, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que, por tanto, debe tener la protección de la sociedad y el Estado. El 17 habla del derecho a la propiedad privada. El cuarto eje temático refiere los derechos relativos al derecho de pensamiento, derecho de conciencia y libertad de culto, libertad religiosa. Va del 18 al 21. Y el 18 habla de la libertad religiosa, el 19 habla de la libertad de opinión y expresión, el 20 de la libertad de reunión y asociación pacífica, luego el 21 habla del derecho a participar en la vida pública política del país. El quinto bloque son los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí tenemos del 22 al 27 y habla que toda persona tiene derecho a la seguridad social, a que se le satisfagan los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y su libre desarrollo de personalidad. Incluso tiene el derecho al tema del seguro de vida. También toda persona tiene derecho al trabajo, a la protección contra el desempleo y a un salario equitativo. Está establecido en el número 23. El 24 establece el derecho al descanso y a las vacaciones remuneradas. También que el 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure a su familia la salud y el bienestar, a la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Además, toda persona tiene derecho a la educación, la cual será libre, gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, es decir, la educación básica. Finalmente, el 27 establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Finalmente, el último apartado refiere los límites del ejercicio de los derechos. Entonces uno dice, ¿entonces qué? ¿Existen limitaciones para el ejercicio de los derechos? Por supuesto. Los derechos se dan en un ámbito social. Por tanto, el número 28 dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos. O sea que se responde también a instancias internacionales. Pero también dice el 29 que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Entonces hay deberes, hay obligaciones. Y el número 30, el artículo 30, establece que nada en la presente declaración podrá usarse como excusa para suprimir los derechos que la misma declaración promueve. Por tanto, deben ser respetados en el ámbito en cómo han sido concebidos por la declaración misma. No se puede justificar, alegar, argumentar con la misma declaración para poder violentar estos derechos.